Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes a las personas que nos están siguiendo en las redes sociales del Consulado de México en Tucson. Estamos muy contentos en este mes de junio, que es el mes en el que la comunidad LGBTQI+ celebra el orgullo de su existencia. Además, nos unimos a la lucha por la igualdad, por el tratamiento con dignidad absolutamente todas las personas, recordando siempre que todos los consulados, todas las embajadas de México, como todas las instituciones públicas mexicanas, son una zona segura para las personas LGBTQ. Es muy importante decir esto, particularmente porque sabemos que hay momentos de narrativas en las que no necesariamente todo el mundo está mandando señales de amor y respeto, hay señales diversas y particularmente y de manera interseccional, es decir, cuando dos diferentes fuentes de discriminación se unen, aquellas personas que son migrantes, que viven una vida como migrantes porque son de origen mexicano o mexicanas y viven en el extranjero y además forman parte del colectivo por ser lesbianas, gays, trans, bisexuales, intersexuales o queer, pues justamente estamos ante tiempos en los que hay particularmente mucha preocupación, niveles de angustia y estrés mayores. Y en este mes de junio, pues estamos realizando diversas actividades, como lo hacemos a lo largo del año, que tienen que ver con el apoyo a la comunidad migrante mexicana LGBTQI+. Y el día de hoy estoy tremendamente agradecido con la Universidad Nacional Autónoma de México, con la UNAM, que desde hace varios meses lanzó la plataforma de Acción Migrante. La plataforma de Acción Migrante es un maravilloso esfuerzo que hace nuestra máxima casa de estudios por acercarse a las personas migrantes, a ofrecer diversos servicios. Algunos tienen que ver con información muy relevante sobre la situación jurídica que pueden tener como migrantes en los Estados Unidos, y una que yo diría que es crucial y que no se nos debe olvidar es la atención psicológica, la atención a nuestra salud mental y emocional, sobre todo porque muchas veces como migrantes nos sentimos totalmente solos y desconectados de los recursos que probablemente en nuestro país tendríamos. Pues bueno, siempre he dicho que la universidad es nacional porque atiende a toda la nación independientemente de que lo haga fuera del territorio, y los mexicanos, muchos mexicanos viven fuera del territorio nacional, y este gran esfuerzo de la UNAM es importantísimo. Y el día de hoy muy contentos, Leonardo, de recibirte aquí, Leonardo Jiménez Ribagorza, quien es licenciado en psicología y recientemente además concluyó la maestría en psicología de las adicciones, ambos estudios por supuesto en la Facultad de Psicología de la UNAM. Paralelamente a su formación académica, permítanme compartirles que ha colaborado en diversas organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa de los derechos humanos justamente de la población LGBTQ y plus a nivel nacional en México y a nivel internacional, entre ellas YAAG, Divu AC, Inqueer, que son verdaderamente organizaciones que han hecho un trabajo maravilloso. Aprovecho para agradecerte, Leonardo, tu participación en estas organizaciones también. También, pues es autor, revisor de artículos científicos publicados en diversas revistas indexadas, es decir, que son revistas de prestigio y evaluadas por pares, así que estamos hablando de, como siempre en la UNAM, de gente que está en la punta de lanza del conocimiento, y por supuesto ha presentado además ponencias de investigación en congresos nacionales e internacionales en temas enfocados en salud mental de hombres pertenecientes a la diversidad sexual que consumen sustancias, un tema también de mucha preocupación en nuestras familias, no únicamente para las personas de la comunidad LGBTQI+, en general para las familias de personas migrantes. Permítanme presumirles un poco más de Leonardo, que en 2023 la UNAM le otorgó el premio Gustavo Vaz Prada, y el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz ha premiado su trabajo de investigación durante 2 años consecutivos en su reunión anual de investigación. Actualmente colabora en estudios orientados al desarrollo de herramientas para el cuidado de la salud mental de personas de la diversidad sexual con consumo problemático de estimulantes, y brinda atención psicológica en el Centro de Prevención de Adicciones Héctor Ayala Velázquez. Agradezco al cónsul adscrito Lee Wong por la organización de esta sesión, e igualmente a Rafael Íñiguez, encargado de los asuntos comunitarios. Y sin más, te doy la palabra, Rafael, para iniciar ahora sí la conversación. Muchas gracias nuevamente, y a quienes nos están siguiendo, por favor, compartan este contenido con gente a la que le pueda servir. Muchas gracias.
Muchas gracias, cónsul Barceló. Un agradecimiento especial a usted, también al cónsul adscrito Li Wong, a el maestro Leonardo Jiménez, y también un agradecimiento especial para el Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior, que gracias a ellos nos dan la oportunidad y los espacios para hablar sobre estos temas. Y en este sentido, el día de hoy, pues el título de nuestra charla se denomina Creciendo con Orgullo. Estrategias de cuidado de la salud mental para juventudes LGBTTIQA+ y sus familias. Esto en el marco de la quinta semana informativa de servicios para la comunidad mexicana LGBTQ+ en el exterior. Entonces, nuevamente un agradecimiento a todos los involucrados. Maestro Leonardo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, de entrada, pues muchas gracias por el espacio, Rafael Barcelo, Rafael Iñiguez, Li Wong y bueno, al Consulado de México en Tucson por el espacio para hablar de este tema tan importante. Me encuentro muy bien, me encuentro muy emocionado de la información que me gustaría compartirles el día de hoy y sobre todo si esta sesión llega a oídos, ojos, ¿no? De personas LGBT, juventudes que estén explorando su orientación sexual, su identidad de género y también sus padres o madres o cuidadores en general, pues bueno, que estoy muy contento de compartir con todas, todos y todas ustedes. Muchísimas gracias, Leonardo. Pues bueno, sin demorar más la conversación, bueno, ¿por qué es importante hablar de estos temas? Bueno, hablar de estos temas de entrada es importante porque, como bien mencionaba Rafael Barcelo, hay problemáticas que se producen no nada más en personas LGBT, se producen en todas las familias, los vemos en toda la sociedad en general. Sin embargo, hay factores muy específicos a los cuales se enfrentan las juventudes LGBTTIQA+. Bueno, y no nada más las juventudes, estas orientaciones, identidades sexuales diversas pueden presentarse en cualquier etapa de la vida, ¿no? Pero es importante puntualizar que aunque hay cuestiones que se viven en toda la población en general, sí hay ciertos factores que afectan de forma particular la salud mental de las personas LGBTIQA+, ¿no? Entonces, un poco para que tengamos como un mismo contexto, traigo un par de diapositivas. ¿Es posible que comparta pantalla? Eh, Sí, ¿Sí? claro. Sí. Perfecto. Un poco por si alguna persona nos dice, bueno, pero ¿qué es la L, qué es la G, qué es la T? ¿No? Para tener como este mismo contexto, ¿no? Entonces, lo que me gustaría mencionarles, creo que ahí ya logran ver mi pantalla. Así es. Perfecto. Denme un segundo. Ah, creo que ya estaba aquí. Solo denme un momento, por favor. Listo. Entonces, este acrónimo o estas iniciales hacen referencia a un montón de orientaciones sexuales, identidades de género y expresiones de género, que aunque son conceptos que se relacionan, no son lo mismo. Y es importante saberlos diferenciar, sobre todo cuando somos una juventud LGBT o acompañamos a una persona LGBT, siendo amistad, familia, profesor, docente, ¿no? Y demás. Eh, entonces, si estas variables o estas categorías no son lo mismo, pues entonces es importante saber qué es cada cosa, ¿no? Por un lado tenemos a la orientación sexual, que es esta atracción emocional, romántica o sexual que una persona siente hacia otras personas. Esta atracción puede ser hacia una persona del mismo género, personas que conocemos como gays u homosexuales, o lesbianas particularmente cuando es una mujer que siente atracción hacia otra mujer. También puede ser hacia un género, vamos a decirlo en este momento contrario, pero no necesariamente, digamos, porque no solo hay dos orientaciones sexuales, ¿no? Pero en ese sentido vamos a hablar de un hombre que siente atracción por una mujer o una mujer que siente atracción por un hombre. También están las personas bisexuales, ¿no? Aquellas que sienten atracción hacia hombres y mujeres. Hay personas que incluso para sentir esta atracción no requieren de una característica física en particular y entonces hablamos de las personas pansexuales que su atracción
física, emocional, romántica o sexual va más allá de el género. Y también están las personas asexuales, ¿no? Quienes deciden o se identifican con una categoría de tal forma que no sienten de momento atracción hacia ninguna persona o hacia ningún género en particular, ¿no? Esto es cuando hablamos de orientación sexual. Hablamos también de identidad de género ahora cuando es la percepción que tiene una persona sobre sí misma internamente, ¿no? Y esto en relación con el género. Están digamos, hay un montón de categorías, las que más conocemos son hombre y mujer, pero, digamos, hay personas que pueden identificarse con ambos géneros, pueden no identificarse con ninguna de estas dos categorías, o hay algunas personas que mencionan que estas categorías de hombre y mujer no corresponden, ¿no? Con su vivencia o con su sentir actual. Entonces tenemos a las personas no binarias, ¿no? Con género no binario, las personas que no se identifican con de momento ningún género, que son las personas agénero, las personas que de pronto tienen momentos o situaciones específicas en las cuales ellas se sienten más o menos identificadas con un género en particular, que son las personas de género fluido, y bueno, también tenemos a las personas queer. Esto de pronto puede llegar a causarnos muchas dudas, ¿no? Respecto a, bueno, entonces, ¿qué es el género? ¿Cómo, con qué se come eso, ¿no? Y demás. Pero es importante mencionar que todos estos nombres que hemos platicado hasta este momento son categorías. Y las categorías nos sirven para identificarnos, ¿no? Para nombrar cómo somos, nombrarnos ante una sociedad, ¿no? Sin embargo, nadie está obligado o obligade a usarlas, ¿no? No tenemos una obligación de encasillarnos en una de estas categorías. Solo nos funcionan para expresarnos, ¿no? Y es importante, cuando hablamos de identidad de género, también hablar de que esta es independiente de las características biológicas de la persona, ¿no? Entonces, cuando nacemos, tenemos características sexuales, físicas, específicas, con las cuales las personas, digamos, se nos asigna un sexo, ¿no? Somos personas que nacemos con un sexo biológico y a partir de ese sexo se nos impone momentáneamente un género. ¿No? Es decir, si vemos que una persona nace con unas características sexuales específicas, pues decimos que es hombre, y si nace con otras características, decimos que es mujer. Y hay personas que se sienten sumamente cómodas con este género, ¿no? A estas personas les llamamos cisgénero, es decir, personas que sus características sexuales y físicas concuerdan con el género que en un momento se les asignó al nacer, ¿no? Es un género asignado. Y digamos, estas son las personas cisgénero. Y por otro lado tenemos las personas transgénero, que cuando nacieron, debido a esas características sexuales al nacer, se les asignó un género, y entonces al, no sé, autoconocerse, al autodescubrirse, piensan, bueno, pues es que como que esta categoría no representa quién soy. ¿No? Y entonces deciden transicionar a otro género, ¿no? Y digamos, no es correcto en este sentido decir que un hombre se hizo mujer, sino más bien que esta persona, al conocer, al interactuar con su entorno, descubrió que en realidad en este momento es una mujer, ¿no? Entonces, nombrarlas de esta forma es también una forma de respeto, ¿no? Y de cuidado hacia las personas de la diversidad sexual. Aquí puse transgénero y género entre paréntesis porque de pronto antes se hacía esta distinción, ¿no? Entre transexual y transgénero en términos como de si había una operación quirúrgica o un tratamiento hormonal, pero bueno, y eso solo segmentaba, ¿no? A las personas, como tú no eres lo suficientemente trans en ese sentido. ¿No? Entonces lo que vemos aquí es que, bueno, todas las personas que se identifican con un género diferente al que se les asignó al nacer, pues son personas trans, ¿no? O es lo que nos ha pedido la población, la comunidad, que nos refiramos a ellas, ellos y ellas, ¿no? Y por último tenemos la expresión de género, que es la forma en la cual nos expresamos ante el mundo, ¿no? A través de nuestra ropa, nuestro comportamiento, peinado, voz, gestos y actividades sociales. Y que bueno, que la expresión de género puede coincidir o no con la identidad de género. Es decir, de pronto cuando vemos que una persona es mujer, esperamos ciertos comportamientos de esa persona, cierta forma de vestir, de hablar y demás. Pero por eso es que inicié con esta distinción, ¿no? Estas categorías se relacionan pero no son lo mismo y una no tendría que implicar otra necesariamente,
¿no? Entonces, esto como bajo el mismo entendido, ¿no? Ahora, digamos, ¿qué sabemos respecto a la salud mental de las personas LGBT, TTIQA más en México y qué puede afectar su salud mental, ¿no? Y para ello, pues me gustaría hablar brevemente de la encuesta sobre salud mental de las juventudes LGBTQ más en México, que se realizó el año pasado con 10.635 personas. Esta encuesta la contestaron juventudes LGBT de 13 a 24 años que residían en México y que justamente su orientación o identidad sexual correspondía a esta población de la diversidad sexual. Entonces, con esta encuesta se indagaron no nada más factores relacionados con su salud mental, sino también con qué factores de protección contamos o cuentan estas personas LGBT jóvenes y también qué otros factores de riesgo están presentes en su entorno, ¿no? Y entonces un poco las características de estas personas, aquí se las muestro. Un colorcito, digamos, en este círculo más grande representa una mayor proporción de esa categoría. En ese sentido, vemos que la mayoría de las personas que contestaron en esta encuesta eran menores de edad, de entre 13 y 17 años. La mayoría se identificó como bisexual, aunque también había una proporción importante de juventudes pansexuales, gays y lesbianas. Eh, las personas, la mayoría tenían un origen étnico y racial mestizo y la mayoría respecto a la identidad de género eran mujeres o chicas cisgénero, aunque también habían hombres o chicos cisgénero, personas no binarias, agéneros o de género fluido queer, pero también incluso hay chicas y chicos trans, ¿no? Quienes contestaron esta encuesta. Entonces, digamos, lo que vemos aquí es la tasa de juventudes LGBTIQ+, que consideraron seriamente el suicidio, ¿no? Entonces, digamos, aquí vemos eh, del lado izquierdo quiénes consideraron el suicidio, en qué proporción de acuerdo a la edad, y quiénes en verdad en el último año intentaron o tuvieron un intento de suicidio. Y lo que vemos es que 57% de las personas de 13 a 17 años consideraron el suicidio y 38% lo intentó en el último año. ¿No? Entonces, estos datos son muy importantes a considerar porque, como les decía, las juventudes LGBT están tienen una mayor exposición a ciertos factores de riesgo, sobre todo ahorita adelantándome un poco a la discriminación, el estigma, ¿no? Entonces, dentro de aquí les presento los mismos datos, pero por identidad de género y orientación sexual. Lo que vemos es que los chicos trans y las mujeres trans son quienes tienen, bueno, y las personas no binarias a género o de género fluido queer son las personas que de momento presentaban una mayor probabilidad de haber considerado el suicidio o justamente de considerarlo o de intentarlo en el último año. Y por orientación sexual, fíjense, algo muy importante es que las personas pansexuales son las personas que mayormente reportaron estas conductas, pero también las personas que se estaban cuestionando, ¿no? Entonces, de pronto en nuestro entorno podemos tener a personas que, como les decía, todavía no están todavía no tienen una decisión respecto a su orientación sexual y que, bueno, no tendrían que tenerla obligatoriamente en algún momento, pero estas personas que se están cuestionando también están considerando el suicidio, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces se les impone o se les dice, no, es que tú tienes que ser algo, tú tienes que vivir de una forma, ¿no? Y entonces esto posiblemente está llevando a este suicidio, ¿no? Ahora, aquí les presento un poco los motivos que tuvieron estas personas para suicidarse para tener un intento de suicidio en el último año, una disculpa. Y desafortunadamente vemos que la mayoría intentó suicidarse debido a su familia. ¿No? Un lugar donde inicialmente tendría que haber un espacio de apoyo, de acompañamiento y de amor, se convierte en un factor de riesgo, ¿no? E incluso, digamos, 60% lo consideró debido a factores en la escuela, un entorno en el cual las juventudes de entre 3 y 17 años pasan la mayor parte de su día, ¿no? Y ahora también se les preguntaba a estas personas, bueno, después de cometer este intento de suicidio, ¿qué sucedió después? ¿Recibiste ayuda? ¿No recibiste ayuda? ¿Nada pasó? Y lo que vemos es que la mayoría reportó que nadie se enteró. Entonces, es muy importante tener estrategias para cuidar a las juventudes LGBT y sobre todo si tú eres una juventud LGBT y estás escuchando esta sesión, pues que sepas que hay estrategias y hay cuestiones muy importantes, ¿no? Que me gustaría que también pudiéramos platicar en este momento. Para que puedas cuidar tu salud mental, ¿no? Nada más rápidamente también les presento que respecto a la autolesión,
pues la mayoría de personas que se autolesionaba o que reportó esta conducta fueron las personas de nuevo pansexuales, personas de género no binario a género de género fluido o queer, y también las chicas y chicos trans, ¿no? Y hay una proporción importante de personas incluso que se estaban cuestionando su orientación sexual y también cometieron esta autolesión, ¿no? Voy a saltarme un poquito de esto para también explicarles qué motivó a estas personas a tener esta autolesión, ¿no? La mayoría respondió que su autolesión se debió a situaciones emocionales, a lo mejor no tan, no manejadas o no reguladas en ese sentido, pero también 68% de las personas reportó que cometió una autolesión por problemas familiares y problemas en la escuela, 45%, ¿no? Ahí sale de nuevo como esta importancia de tomar estos datos. Ahora, aquí están la tasa de juventudes LGBTIQ+, que se sintieron discriminadas durante el año pasado, también por orientación sexual e identidad de género. Lo que vemos es que los hombres gays y las mujeres lesbianas eh, reportaron una mayor tasa de discriminación. Y respecto a la identidad de género, por ejemplo, los hombres o chicos cisgénero también reportaron discriminación por su orientación sexual, pero no por su identidad de género, cosa que no sucede con las personas trans, que son estigmatizadas o discriminadas tanto por su orientación sexual como por su identidad de género, ¿no? Y aquí les presento también, digamos, dónde sucedía esta discriminación, y desafortunadamente la mayoría reportó que la recibió en su hogar y también en lugares educativos, ¿no? Y que, bueno, aquí también vemos la proporción de personas que respetaban los pronombres, ¿no? De las personas, y desafortunadamente, pues el 55% reportó que pocas personas a su alrededor respetaban sus pronombres. Respecto a la reacción de la familia al salir del closet, es muy importante también considerar este dato, ¿no? Que 43% menciona que no le había contado hasta ese momento a su familia o a ninguna persona su orientación sexual o su identidad de género. 25% desafortunadamente recibió aceptación pero rechazo. Y digamos, solo 21% recibió respeto, aceptación e integración, ¿no? Entonces, eh, digamos, cuando tenemos a una juventud LGBT, o digamos, si en este momento nos escucha una persona que dice, bueno, es que yo creo que puedo ser gay, o a lo mejor estoy considerando que no soy heterosexual, sino que soy bisexual, o soy una chica trans, o como que tengo este dilema en la cabeza, ¿qué puedo hacer, no? ¿Qué podemos hacer respecto a la salud mental? Entonces, en este sentido, primero es importante hablar del salir del closet. Esta es una decisión que solo tú puedes tomar. Tú decides cuándo, cómo, con quién o con quiénes lo quieres hacer. De lo contrario, esto es violencia, ¿no? Es algo que en inglés el término es outing, que nos indica también cuando una persona es sacada del closet sin su consentimiento, que lejos de ayudar, ayuda, digamos, como que perjudica más la salud mental de las personas. ¿Cómo se puede salir del closet? De distintas formas, por llamada de teléfono, mensaje de texto, un correo electrónico. Esto de acuerdo también con un manual, ¿no? Que no mencioné en un inicio. Este es un manual que pueden ustedes encontrar. Al final se los puedo también compartir de Taboada y colaboradores, que son profesionales de la salud mental que dan atención a juventudes LGBT. Y bueno, ¿no? Que estas son algunas de las estrategias que también se pueden, que son recomendables de hacer, ¿no? Para saber si a quien se lo quieres compartir esta información es un lugar seguro o no, es útil explorar, ¿no? Entonces, es útil explorar cómo las personas en tu entorno perciben a la población LGBT, ¿no? A lo mejor tú llegaste a escuchar que, no sé, si lo quieres compartir con tu amiga, ¿no? De la escuela, y de pronto a lo mejor tú puedes explorar si es es un lugar seguro para compartir esta información, de acuerdo a su opinión sobre una celebridad o un famoso de la población LGBT. ¿Qué opinas sobre el matrimonio igualitario? Si a lo mejor esta persona descalifica a otras personas LGBT, si esta persona sabe regular sus emociones ante eventos que pueden ser inesperados, ¿no? Y un poco al responder estas preguntas es que podemos llegar a identificar, bueno, esta será una persona en la que puedo confiar en este momento, no me siento tan cómodo o cómode platicándole esto, ¿no? Y que va a ser sumamente personal, ¿no? ¿Qué otras cosas sería de utilidad considerar? El tiempo, la ubicación y digamos, el entorno en general, ¿no?
Incluso tú puedes considerar si hay un momento específico para contárselo, ¿no? Un mejor momento para la persona. Si a lo mejor yo quiero compartir esto con una persona que en ese momento se encuentra triste, cansada o enojada, posiblemente la reacción emocional de la otra persona pues podría no ser la mejor, ¿no? También decidir dónde lo quiero hacer, porque eso es una decisión sumamente personal, ¿no? Si lo quiero hacer en un lugar público, privado, si mi casa es un lugar seguro. También desafortunadamente estas son preguntas que las juventudes LGBTTIQA+, se hacen, ¿no? Si su casa es un lugar seguro para compartir esta información. Y bueno, que en la escuela, pues, las personas, tú considera con quién lo puedes comentar, puedes empezar por docentes o personal de apoyo, ¿no? O grupos o colectivos que hayan también en tu escuela. Y que bueno, esto que puse en negritas, digo, ahorita ya les hablé de un montón de cosas y de información, pero algo que me gustaría que se pudiera quedar de esta sesión, tu juventud LGBTIQA+, es que este proceso es único. Y si tú así lo decides, puede que lo lleves a cabo varias veces, ¿no? Y en cada ocasión obtenga resultados iguales, similares o muy diferentes. Es decir, si yo le comparto esta información a mi amistad, posiblemente no va a ser la misma reacción que tenga mi mamá, o la que tenga mi papá, o la que tenga mi tío, o la que tenga mi profesor. Lo importante es que puedas rescatar a aquellas personas que reciban esta información y te apoyen y te ayuden. Y como lo dice una organización que también les voy a compartir más adelante, it gets better, ¿no? Todo se pone mejor. Entonces, digamos, ¿qué medidas podemos llevar a cabo para cuidar mi salud mental? De entrada, el autocuidado es bien importante, ¿no? Que estas dudas o estos pensamientos que tienes no descuiden tu alimentación, tu sueño, el ejercicio o incluso tus actividades sociales y recreativas. Que aquí, bueno, ojo, el dormir no es autocuidado, es una necesidad básica. Digamos, el autocuidado va un poquito más allá, ¿no? A que ese sueño, por ejemplo, sea reparador, que dure de 6 a 8 horas aproximadamente, que la alimentación sea balanceada, se recomienda de forma general 3 comidas con una colación entre cada una de ellas, el ejercicio que sean 20 minutos al día aproximadamente, y bueno, estas actividades sociales y recreativas que también sean actividades placenteras, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿cómo podemos regular estas emociones que nos hacen sentir displacer? Y fíjense aquí muy importante que no estoy llamando emociones negativas, porque nuestras emociones no son buenas ni malas, todas nos funcionan, ¿no? Solo hay unas que nos hacen sentir bien y hay otras que nos hacen sentir no tan bien, ¿no? Entonces, para regular, por ejemplo, la tristeza, el enojo, la ansiedad, es muy importante identificar cuál es la situación, que la puedas describir de la forma más detallada y clara posible. No sé, ahorita estoy en la escuela, un compañero me dijo esto, digamos, escribirlo, ¿no? Sirve mucho escribirlo en las primeras ocasiones. eh, y, digamos, a partir de eso, yo pensé y sentí tales emociones, ¿no? Eso también, escribirlo. Y bueno, primero aceptar la emoción que tenemos, abrazarla, acompañarla y posteriormente regularla, ¿no? ¿Y cómo podemos regular cada una de estas emociones? Voy a dar como unas técnicas muy breves que pueden aplicar en cualquier lugar en el que estén, no necesitan de estar acompañado de un profesional de la salud, aunque también digamos, suma, ¿no? Si lo hacen de esta forma. Y por ejemplo, para reducir el estrés y la ansiedad, hay una estrategia que le llamamos respiración profunda, ¿no? O respiración diafragmática, que consiste en inhalar y exhalar profundamente, pero la técnica, digamos, el éxito de esta técnica es que no inhalemos con los pulmones. Normalmente cuando inhalamos hacemos como esto. Y esto lo que nos hace sentir más tensión. Inténtenlo en un momento, digamos, que no estén con mucho estrés o con mucha ansiedad, pero un poco para que lo puedan probar. Van a sentir más ansiedad si respiran por el pecho. Hay algo que tenemos aquí como muy cerca a nuestro estómago, que es el diafragma, ¿no? Incluso como digamos, si ustedes se tocan en esta parte de su pecho, van a sentir como las costillas y al final van a sentir un huesito en medio. La cosa que está debajo de ese huesito es nuestro diafragma, ¿no? Entonces, en esta técnica tomamos una mano, la ponemos una en el pecho y otra en esa área, en el diafragma, y empezamos a inhalar de tal forma que el aire llegue hasta el estómago, ¿no? O al diafragma, que lo sintamos duro, duro, duro el estómago. Y posteriormente, exhalar de forma muy lenta. Y que el tiempo de exhalación implique el doble de tiempo en que inhalamos, ¿no? Es decir, si yo todo el aire que puedo inhalar lo inhalo en 3 segundos, entonces voy a exhalar muy despacio de tal forma que me tarde
aproximadamente 6 segundos, ¿no? Y que esto lo repitamos y que se vuelva una rutina, ¿no? Que no lo dejemos solo para el momento en el que sintamos estrés o ansiedad. De hecho, profesionales de la salud lo recomiendan llevar a cabo por las mañanas y por las tardes para que tu cuerpo se acostumbre a la técnica y cuando la tengas que usar o en esos momentos de mucho estrés sea funcional. Y bueno, ¿no? Que esta estrategia la pueden llevar a cabo, ¿no? Ahora, por ejemplo, para reducir la tristeza, hay 3 estrategias que puedes llevar a cabo. La primera se llama reestructuración cognitiva o cambio de pensamientos, que justamente consiste en identificar aquellos pensamientos que me hacen sentir tristeza y cuestionarlos, ¿no? Muchas veces cuando sentimos mucha tristeza, nuestros pensamientos nos engañan, son como estas cositas que tenemos en la cabeza que de pronto nos hacen ver todo lo negativo y nada positivo, ¿no? Entonces, esta estrategia consiste justamente en identificar cuál es el pensamiento que me hizo generar, bueno, qué situación me hizo sentir triste, qué pensamiento tuve y cuestionarlo, ¿no? Decir, ¿qué de este pensamiento podría sí ser real y qué de este pensamiento podría no ser tan real? ¿No? Por ejemplo, no, pues en la escuela a mí se me olvidó una tarea y eso me hace un tonto. Entonces, ¿qué es real de ese pensamiento? Pues a lo mejor que efectivamente no entregué la tarea, ¿no? Eso es un hecho, a lo mejor no tuve tiempo o demás, ¿no? Pero ahora yo me podría a cuestionar, bueno, ninguna persona en el mundo ha olvidado hacer su tarea, ¿no? O todas las personas que olvidan hacer su tarea son tontas necesariamente, ¿no? O digamos, esta persona que admiro, a lo mejor mi profesora cuando estuvo en su escuela nunca olvidó una tarea, ¿no? Y entonces, a partir de estos cuestionamientos, construimos pensamientos que nos hacen sentir menos tristeza, pero sobre todo que sean pensamientos más realistas, ¿no? Y entonces, digamos de esta forma, a lo mejor el pensamiento ya cambiado o reestructurado sonaría algo así como, en esta ocasión se me olvidó hacer la tarea, pero eso no me hace un tonto. Me he esforzado, no sé, lo suficiente durante el ciclo escolar y puedo hacerlo mejor la próxima vez, ¿no? Incluso puedo hablar con la profesora a ver si puedo entregar esa tarea más adelante. Entonces, si se dan cuenta, este pensamiento no elude el hecho de que yo no hice la tarea, ¿no? Eso es un hecho, pero sí elude como las otras cosas que no tengo tanta evidencia para sostenerlas. Eh, Ahora, por otro lado, para reducir la tristeza también se recomienda hacer actividades que producen placer, particularmente el ejercicio. Es una estrategia que se ha visto con evidencia científica que ayuda a la reducción de la tristeza y también esta abstracción de lo positivo en mi día, ¿no? De pronto a lo mejor hoy en mi día me levanté temprano, mi papá me preparó un desayuno muy rico, llegué temprano a la escuela, en una clase me felicitaron por mi trabajo, pero en la segunda clase me dijeron que no, la respuesta que di a una participación no fue buena. Y entonces todo lo demás bueno que sucedió en mi día ya no valió, se desapareció de mi cabeza. Es un poco a lo que le llamamos como visión de túnel, ¿no? Solo vemos como a través de lo negativo. Entonces, abstraer lo positivo de nuestro día a día también ayuda a que podamos reducir esa tristeza, ¿no? Y bueno, ahora, si aún aplicando estas estrategias, yo me sigo sintiendo triste, ansioso, enojado, ¿no? ¿Qué puedo hacer, ¿no? ¿Qué puedo hacer si las situaciones que estoy atravesando me están sobrepasando? De entrada, ante cualquier situación de acoso o violencia verbal, física o sexual, es importante que la reportes, ¿no? Es importante que pidas ayuda a todas las personas con las que tú sientas confianza. Aquí les pongo algunas direcciones o algunos centros a los cuales ustedes pueden acudir en caso de requerir ayuda en México o en otras partes del mundo. En México particularmente está el Servicio de Atención Psicológica a Distancia de la Facultad de Psicología de la UNAM. Este número está disponible de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Eh, Están organizaciones de la sociedad civil a las cuales se pueden acercar, como YAG, Fundación México Vivo. Ante cualquier situación de acoso o violencia, digamos, pueden reportarlo a su escuela o a la instancia correspondiente, pero si no obtienen una respuesta, tienen el derecho también a emitir a la ayuda de sus padres, madres o cuidadores, emitir una denuncia, ¿no? A la Comisión para Prevenir y erradicar la discriminación en la Ciudad de México, esto particularmente. Y bueno, si de pronto ustedes están en una situación muy tensa, ¿no? Que necesitan hablar con alguien urgentemente, por eso lo puse también en negritas, está la línea de la vida,
que está disponible los 365 días del año, las 24 horas del día. Y digamos, desafortunadamente también hay situaciones en las cuales las juventudes LGBT enfrentan la situación de calle, ¿no? Porque son sacados por la fuerza, desafortunadamente, por sus familias. Entonces está Casa Frida Refugio LGBT para que también les puedan acoger en ese sentido. En otras partes del mundo, y bueno, también en México, hay una línea específica como la línea de la vida por esta organización, It Gets Better Project, que está disponible en Estados Unidos, Canadá y México. Tienen su propia mensajería y también línea de teléfono ante cualquier situación, los 365 días del año, las 24 horas del día. Y también están, pues, digamos, estas otras instituciones a las cuales se pueden acercar, como LGBT National Help Center y las ventanillas de salud en Estados Unidos, ¿no? Que también están abiertas hacia todas, todos y todas ustedes por si requieren algún apoyo, ¿no? Y bueno, ahora, me gustaría que habláramos también un poco brevemente respecto a si algún padre, madre o cuidador está acompañando a una juventud LGBTIQA+, ¿qué puede hacer? ¿No? Y para ello, pues les voy a hablar un poquito más desde la evidencia, porque de pronto yo sé que algunas padres, madres o tutores, digo, todo esto que les he presentado está basado en evidencia, pero creo que hay un particular miedo, ¿no? O escepticismo hacia cómo debería tratar a mi hija, hijo o hija de la diversidad sexual, ¿no? Y entonces aquí solo con ese fin los puse también para que si alguien gusta profundizar en el tema, pueda, digamos, revisar estas fuentes a profundidad. Este es un estudio que hicieron personas en México, ¿no? El doctor Ignacio Lozano Verduzco, Shelley Craig en Canadá y Juan Carlos Mendoza Pérez también de México, que tengo el afortunado gusto de conocer. Hicieron un estudio para saber cómo es que el apoyo social puede impactar positiva o negativamente en función de su presencia o ausencia en la salud mental, ¿no? Y bueno, aquí les traigo como una tabla que es como medio confusa de entender, entonces lo resumí en este gráfico, ¿no? El hallazgo principal de este estudio nos dice que cuando hay homofobia internalizada, es decir, cuando una persona LGBT recibe tanta discriminación y estigma, de pronto llega a interiorizar esas ideas. Y entonces, digamos, de tanto que me repiten que soy de tal o cual forma por ser gay o bisexual, entonces como que llego a creérmela, ¿no? Esa es la homofobia internalizada. Tener esta homofobia internalizada hace más probable que las personas tengan síntomas de depresión. Pero lo que este estudio demuestra es que cuando hay apoyo social, cuando hay apoyo de padres, madres, docentes y demás, esta relación se rompe. No es como un factor protector, protege a la juventud de desarrollar esta sintomatología, ¿no? Y bueno, hablando sobre el mismo tema, también tengo este otro estudio de Leung y colaboradores en 2022, que también vieron cómo es que el apoyo social ahora en las escuelas trae buenos o malos resultados a la salud mental de las juventudes LGBT en función de nuevo de su presencia o ausencia, ¿no? Y entonces, digamos, los hallazgos principales es que cuando el apoyo de padres, madres o cuidadores es bajo, el nivel de angustia emocional y conductual de los jóvenes es alto, ¿no? Entonces, aquí de nuevo lo que nos dice la evidencia científica es que el rol cuidador de padres, madres o cuidadores es muy importante para la salud de las juventudes, ¿no? Sobre todo porque eso previene ciertos resultados adversos, ¿no? En estas juventudes, como, por ejemplo, la falta de apoyo social hace que las personas se desvinculen de sus compañeros, que escapen de casa, que tengan consumos problemáticos de sustancias, que consideren el suicidio como una opción para regular sus emociones o sus problemáticas, e incluso que tengan un mayor riesgo de abandono escolar, ¿no? Esto cuando falta apoyo social. Ahora, ¿qué pasa cuando sí hay apoyo social? Pues se fomenta este pensamiento crítico de las juventudes, digamos, no nada más las juventudes LGBT, sino también otras juventudes heterosexuales, cisgénero, ¿no? Fungen como este factor protector de sus compañeras, compañeros o compañeres LGBT. Y también hace que estos espacios sean seguros, ¿no? El apoyo familiar particularmente está asociado con un mejor rendimiento escolar, con la reducción del consumo de sustancias y con la reducción también de la ideación o conductas relacionadas con el suicidio, ¿no? Entonces, ¿qué puedes hacer tú puntualmente, papá, mamá o cuidador, con estas juventudes LGBTIQA+, ¿no? Incluso profesores o profesoras, ¿no? Que nos puedan estar viendo, que acompañen estas juventudes. De entrada, escucha lo que tiene que decir esta juventud,
sobre su orientación sexual, identidad de género o expresión de género. Al escuchar estas información sobre estas cuestiones, es sumamente entendible o sumamente normal que puedas tener como ciertas dudas, que puedas sentir cierto miedo, ¿no? Porque escuchamos todas las veces noticias, ¿no? Respecto a violencia que recibe la población LGBT. Podemos llegar a sentir miedo de que a nuestras hijas, hijos o hijes estén experimentando esto, ¿no? Y claro, eso lo puedes expresar, puedes expresar tus preocupaciones de forma asertiva, aunque este no es el punto central, ¿no? ¿A esto qué me refiero? Que de pronto, desde este miedo podemos violentar a nuestras juventudes, ¿no? Podemos decirle, no, es que como yo tengo miedo de que tú tengas, de que te pase esto, de que te digan esto, de que te hagan esto, entonces yo no voy a respetar lo que tú eres, ¿no? Y entonces tú sí eres heterosexual, o tú sí eres mujer, o tú sí eres hombre, ¿no? Y esto más que ayudar, pues daña a la persona LGBT, daña su confianza y hace menos probable que esta persona lo comparta con más personas, ¿no? Entonces, de entrada, también respetar los pronombres y preferencias de tu hija, hijo o hije, independientemente de su orientación sexual e identidad de género, se vuelve crucial, ¿no? Y hay veces en las cuales no podemos manejar esta situación nosotras o nosotros solos, ¿no? Podemos llegar a requerir ayuda de un profesional de la salud. Y claro, esto es algo que va a beneficiar desde luego al proceso, pero aquí hay dos cosas muy distintas, ¿no? Están por un lado las terapias afirmativas o de aceptación, que están basadas en evidencia y con base en los derechos humanos, trabajan con las personas LGBT para que ellas puedan explorar un poco más su orientación sexual o su identidad de género, que conozcan qué es cada una, con cuál se identifican más o no se identifican, ¿no? Y qué cosas pueden hacer para preservar su salud mental, ¿no? Estas son las terapias afirmativas y de aceptación, cosas muy distintas a lo que es una terapia de conversión, ¿no? Que de entrada enunciamos que las terapias de conversión no están basadas en evidencia. Lo que sí se sabe respecto científicamente a estas terapias de conversión es que causan más daños, son sumamente perjudiciales para las juventudes LGBTIQA+, y de entrada en México, desconozco un poco el contexto legal en otras partes del mundo, pero en la Ciudad de México y en muchas partes del mundo son ilegales, ¿no? Entonces, como padres, madres y cuidadores, lo que podemos hacer si identificamos que de pronto un profesional de la salud está tratando de hacer una terapia de conversión, pues reportarlo, ¿no? Con la Comisión para Prevenir y Erradicar la Discriminación. Que recibe esta información y emprende las acciones correspondientes o, digamos dirige a las instancias legales correspondientes, porque de entrada pues estas terapias de conversión, como les decía, y repito enfáticamente, no están basadas en evidencia y son perjudiciales para la salud física, sexual y mental de las personas o las juventudes LGBTIQA+, ¿no? Entonces, un poco para cerrar esta parte, pues me gustaría solo recordar que tener familiares, amistades y miembros de la comunidad que apoyen y acepten a las juventudes LGBTIQA+, es clave para fomentar la buena salud, ¿no? Y que contamos con recursos en México y en Estados Unidos, Canadá y en todo el mundo para sobrellevar este tema, para entenderlo y demás. Y que bueno, que el abordaje, si es que esta charla también llega a personas tomadoras de decisiones o a personas en estos importantes espacios que se ocupan también en el Consulado de México en Tucson, que el abordaje de la salud mental debe hacerse desde un enfoque interseccional y sistémico, perdón, que incluya a todas las juventudes de la comunidad LGBTTIQA+. Bueno, pues un poco esto es lo que les quería compartir el día de hoy. Quedo pues atento a todas sus dudas, comentarios, y pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Leonardo. Creo que una exposición bastante interesante y datos muy impresionantes que mencionabas al inicio, particularmente para la gente que pues llega a pensar incluso en intentos de suicidio y cómo esto es importante hablarlo y por qué es importante también esta conmemoración al mes del orgullo. Muchas gracias por la plática. Lo único que me gustaría a lo mejor extender a como una pregunta en general que pudiera ser que el público tenga es, nos comentaste, digamos, de esta, pues, estadística en relación a, pues, las personas, las juventudes que han tenido problemas en su salud mental. ¿Cuándo considerarías tú que es importante que una juventud o una persona en general
se acerque a buscar ayuda profesional para atender su salud mental, sin esperarse precisamente a ese extremo. O sea, ¿qué consejos o qué recomendaciones tú nos darías? Es una pregunta muy interesante y bien importante porque de pronto lo que sucede desafortunadamente es que justo las personas esperan mucho tiempo, ¿no? Para recibir esta ayuda en salud mental y en salud física en general. Pero digamos, lo que se recomienda es que nunca es mala idea acudir con un psicólogo, con un psiquiatra, ¿no? O con un médico o médica en general, ¿no? En ese sentido, siempre se puede beneficiar, ¿no? Las personas de llevar a cabo de obtener estas herramientas clínicas, no necesariamente cuando el malestar es muy, muy grande. eh, Incluso, digamos, lo que afortunadamente también sucede es que algunos padres, madres y cuidadores que respetan la identidad y orientación sexual de sus juventudes, eh, de entrada, aunque hay un ambiente de confianza y demás, deciden acudir con un psicólogo, ¿no? Para que de pronto también les hagan como todo este acompañamiento, ¿no? Para que ambos puedan sobre todo porque desde esta buen ejercicio de la crianza dicen, bueno, tengo mucho miedo de dañar a mi hija o mi hijo o a mi hija, ¿no? Entonces, digamos, nunca es mal momento, siempre es un buen momento y entre más pronto es mejor. Sobre todo, por ejemplo, el suicidio se sabe que es prevenible, totalmente prevenible. Entonces, sí, creo que eso sería. Perfecto, muchísimas gracias. Pues nuevamente te agradezco por la charla del día de hoy. Importantísimo hablar de estos temas y también hacer un recordatorio a toda la comunidad migrante perteneciente a la comunidad y al colectivo LGBTQ+, que no están solos, no están solos ni en México, no están solos si deciden de pronto emigrar y estar dentro de los Estados Unidos, no están solos en los condados de Pima y Pinal. Entonces, pues se pueden acercar, hay recursos informativos, hay organizaciones, hay instituciones que estamos para brindar el apoyo que así se necesite. El consulado es de puertas abiertas, es una zona segura y se pueden acercar con nosotros para cualquier tipo de inquietud, duda o apoyo que estén solicitando. La ventanilla de salud está abierta de lunes a viernes, se pueden acercar con nosotros e igualmente si requieren algún tipo de atención en particular por el área de protección o de sus documentos de identidad, estamos para pues apoyarlos y atender a la necesidad que así ustedes nos soliciten. Les agradezco y quiero ahora pasarle la palabra al cónsul adscrito Lee Wong Medina. Pues, muchísimas gracias a ambos, estimado Leonardo. Creo que fueron muy útiles, sobre todo las estrategias para atender los diferentes procesos, ¿no? Tanto la valoración de cuándo compartir el proceso de apertura, cómo administrar esas emociones que quedamos que no van a ser negativas. Y pues también el mensaje muy importante para las familias, que creo que es algo esencial, sobre todo en la cultura mexicana y más en la zona geográfica donde nos encontramos, que prácticamente es una extensión en muchos sentidos de la cultura de Sonora. Simplemente quisiera, además de volver a agradecer, pues todo tu tiempo y la precisión con la que presentaste toda esta información, recordarle a las personas que para el consulado es importante seguir diseminando esta información desde un punto de vista de ejercicio de derechos. Cada quien puede tener sus propias creencias, sus propios pensamientos individuales, pero desde el punto de vista de las instituciones es importante que las juventudes LGBT que nos están escuchando y también las familias sepan que aquí sigue habiendo una política clara de ejercicio de derechos. Tenemos una transmisión de unos días pasados sobre justo los servicios consulares a los que se puede acceder. Los enumero brevemente, pero es matrimonio de personas del mismo sexo, justamente la reasignación sexogenérica en los documentos de identidad o la no indicación de la identidad sexogenérica en los documentos de identidad, sobre todo pasaportes y matrículas consulares, y también la reasignación o corrección de esa identidad en las actas de nacimiento, que en el caso de México pues es el documento primordial a partir del cual se empieza a desarrollar el resto de la identidad de una persona adulta. Y pues simplemente reiterar, como lo mencionó Rafael, que a través de una acción migrante, además de los recursos muy valiosos que nos proporcionaste, estimado Leonardo, también existe la posibilidad en estos momentos de solicitar sesiones psicológicas directamente con especialistas en México. Para hacerlo es muy sencillo y este es un mensaje sobre todo para las juventudes que nos estén escuchando, porque también abordando o detallando un poco más el tema de quienes están teniendo ideaciones suicidas, estamos también en junio en los Estados Unidos en el mes de la concientización de la salud de los varones.
y pues desafortunadamente ese fenómeno afecta primordialmente a los varones, ¿no? Entonces vemos cómo se interseccionan esas capas, y a lo mejor ser alguien que está en ese proceso de encontrarse a sí mismo, a sí misma, y de pronto pues tener ambientes o contextos sociales todavía más adversos. Entonces, se puede atender con sesiones psicológicas que son como estas, son transmisión por Zoom, son sesiones privadas directamente con especialistas que ofrece la UNAM en México, y para acceder simplemente se necesita acudir a la Secretaría de Salud. Así es que con eso, de nuevo cuenta, muchísimas gracias a una Acción Migrante, estimado Leonardo, muchísimas gracias otra vez por tu tiempo, Rafael también por todo el apoyo en hacer posible esta conversación, y a todas las personas recuerden que tienen las puertas abiertas aquí en el Consulado de México en Tucson, que en efecto es una zona segura y sobre todo es una institución donde seguimos ejerciendo los derechos de todas y todos. Muchísimas gracias y nos sintonizamos en el siguiente espacio.